Pablo. Bueno, pues tiempo ya de tertulia política, que es lo que toca cada martes, después de la entrevista con la diputada nacional, también presidenta, como ya sabemos, del Partido Socialista en la isla de Lanzarote. Presento a quienes me acompañan en la jornada de hoy. Claudio Oreste, Partido Popular. Muy buenas tardes, Claudio. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Emilio Machín, de Coalición Canaria. Muy buenas tardes, Emilio. Ariagona González, del Partido Socialista. Buenas tardes, Ariagona. Y Servando Pérez, de Nueva Canarias. Muy buenas tardes, Servando. Muy buenas tardes. Bueno, pues voy a retomar rápidamente, pero voy a retomarlo por saber si hay alguna novedad o si alguien conoce o ya le han entregado o ha podido ver físicamente ese documento inicial del Plan Especial de la Jeria, porque la última tertulia, lo recordamos, incluso los propios socios de gobierno, que estaba Juan Monzón aquí, nos decían que ni siquiera ellos conocían ese documento y que por tanto no podían hablar de algo que muy poquito conocían o no conocían directamente. Yo no sé si alguien de esta mesa tiene el documento, lo ha pedido, primero si lo ha pedido, evidentemente, o si lo tienen o si conocen algo de este documento. Nosotros lo hemos solicitado porque el único conocimiento que tuvimos fue la nota de prensa y la presentación, que no estuvimos en la presentación, pero sí digamos, la comunicación que sale después de la presentación que hizo Coalición Canaria de ese documento que tampoco tienen y que se supone que el documento estará listo en abril, por lo que entendimos en esa comunicación. Entonces, a nosotros no nos quedó nada claro qué es lo que presentaban, porque si el documento no está y todavía Gesplan no lo ha mandado al Cabildo de Lanzarote, es que nos quedamos sin saber qué es lo que estaban presentando. Entonces, lo que hicimos fue solicitarlo. Solicitamos una petición de documentación, como hacemos otras, en la que hemos solicitado el documento. Es verdad que están a tiempo de contestar, es decir, todavía no ha pasado el plazo reglamentario para que nos contesten y nos den esa información, pero a nosotros fue una tremenda sorpresa, no en sí que hablen del plan de la Jeria, sino que sí presenten un documento que nadie tiene y que ni siquiera tiene el gobierno, ¿no? Por lo que parece. ¿Alguien más sabe o conoce algo más acerca de este documento? Yo por mi parte tuve la suerte de poder acompañar y estar con los viticultores, con bodegueros y bueno, con todo el sector relacionado con la Jeria, y más bien lo que se presentaba era esa apertura, ¿no?, de colaboración y de empezar a crear esas mesas de trabajo para hacer un documento vivo muy enriquecedor, no venir un consejero o un área del Cabildo e implantar un plan estratégico, ¿no? Estamos hablando de donde se llevan las propuestas, donde se va a crear esas mesas de diálogo para enriquecer y crear entre todos el plan que ayude a que la Jeria pues esté donde esté, porque hay que recordar que la Jeria no es un paraje natural, ¿no? Es un paraje que se ha hecho gracias a la intervención del hombre, y yo creo que hay que empezar a dotar para adaptar a las nuevas necesidades que se están generando. Pero Emilio, bueno, yo pregunto, no lo sé, porque Jesús Machín, después de la presentación de este plan, que estuvo aquí con nosotros, nos comentó, además, yo lo dije bajo mi punto de vista personal, muy personal, creo que lo explicó muy bien, los diferentes puntos, al menos aquí en esta mesa, los diferentes puntos en los que pretenden que se base ese documento y demás. Entonces, claro, yo lo que me pregunto es, ¿eso realmente entonces está en la cabeza de Jesús Machín? De momento no está plasmado en ningún documento físico Lo que entiendo es que las líneas estratégicas están claras, ¿no? Por dónde hay que ir, la conservación, el medio ambiente, incluir a todos. Se habla, incluso en la propia reunión que hubo, en la exposición, pues ya los propios viticultores o bodegueros daban sus opiniones, qué tipo de cultivo era el que se iba a potenciar, cuáles no. Yo creo que ahora hay una base y ahí es donde ahora se empezará a trabajar, porque ya le puedo decir que había dudas donde decía, oye, ¿por qué la viña en altura o seguimos con el hoyo? Es decir, ya se va generando un diálogo que es lo que va a enriquecer, que digamos que ayude a todas las partes, ¿no? Que no venga nadie o que opine un sector y no opine el otro y al final no sé yo creo que es la oportunidad de crear este nuevo documento y que beneficie pues a todas las personas que estén relacionadas con el paraje de la Jeria. Claudio, ¿cómo ves que el Partido Popular, socios de gobierno, no conociesen tampoco esas líneas de trabajo o esas líneas a seguir con el documento del Plan Especial de la Jeria? Hombre, yo entiendo que la Jeria tiene que estar reglamentada, ¿no? Pues si no me equivoco, ahí había un plan que se anuló, ¿verdad? Entonces hubo que volver a la normativa o al plan, digamos, anterior, y entonces, obviamente, es un paraje, yo casi diría único en el mundo, pero que si está tan bien como está es porque el ser humano ha intervenido ahí y se ha plantado, bueno, y aparte de lo del viñedo, que es un
caldo vamos, excelente y exclusivo, por así decirlo, pues es cierto que precisa una adaptación, digamos, a la nueva ley del suelo y a la jurisprudencia que haya ido saliendo, etc, etc, etc. Ahora, hombre, esto puede ser tampoco, como te diría yo, nos comentamos todos, ¿no? Es decir, no sé, a lo mejor pues ahora el consejero el mío, ¿no? Pues Jacobo, oye, pues nos reunimos porque él quiere planificar una carretera, pues no lo decimos así a la vez, ¿no? Tampoco le doy mayor importancia, ¿no? Confío plenamente en que ellos hagan un trabajo bueno. Yo he tenido varios casos, la verdad, a nivel judicial sobre esta cuestión, y entiendo que hace falta, porque claro, hombre, no es lo mismo que uno vaya allí y construya, pues como digo yo, una torre Eiffel, que a lo mejor a una persona le haga falta, pues tiene un cuartito de apero, tiene no sé qué, pues aumentar, ¿no? Entonces sí hace falta, imagino que adaptar de nuevo y por eso debe ser el plan. Ahora físicamente no lo tengo, pero como tampoco tengo todas otras muchas cosas. O sea, en principio no le doy mayor importancia a no tenerlo físicamente. Y Servando, ¿conoces algo más acerca de este documento? ¿Se han interesado? Yo creo que nadie conoce el documento. Yo creo que a veces esto es como cuando hicieron la foto que iban a hacer el conservatorio, no, el Palacio Justicia, el Palacio Congreso en Arrecife, muchas fotos debemos hacer esto, pero no hay nada en concreto. Yo creo que ahí faltaba mucha gente que estar. Yo creo que cuando se haga un plan general, y en el caso de la Jeria, por supuesto que debía tener un documento base donde después los demás partidos presentan su iniciativa, igual que los bodegueros. Yo creo que está buena la intención, no voy a decir que está mala la intención de presentar un plan de la Jeria, pero yo creo que ahí faltaba, yo creo que el primero que faltaba, primero de los grupos de la oposición, del grupo de gobierno del Cabildo, faltaba lo del PP, pero es que están casi todos, no nos faltaban sino, yo creo que quien le ha hecho de falta es el presidente del gobierno de Canarias, que no está, porque están casi todos vemos la foto, la imagen, casi todos los de Coalición Canaria. Pero dicho esto, quiero decir una cosa, voy a coger las palabras desde Nueva Canarias, le tendemos la mano al consejero de Política Territorial de Coalición Canaria, que ha dicho públicamente, concretamente en este medio de comunicación y en otros medios, que va a buscar la forma de paralizar el crecimiento turístico en la isla de Lanzarote, en contra de lo que dice el presidente del Cabildo. Y nosotros desde aquí, desde Nueva Canarias, le tendemos la mano para que esas palabras que dice el consejero de Política Territorial las lleve a cabo y no lo que dice el presidente del Cabildo, que te dan abadía, turismo más sí, turismo más no. Ahora hablamos también de eso, podemos volver a reabrir ese debate sobre el tema del sector turístico, porque es verdad que sigue estando sobre la mesa. Yo lo preguntaba porque, y no es por, digamos, como se suele decir, por meter el dedo en la llaga, ¿no? Sino simplemente porque el propio Jacobo Medina, el otro día que estaba en tiempo de entrevista aquí en esta mesa, yo le preguntaba y me decía, pues hombre, que no le había sentado nada bien, que no se contara con ellos para la planificación de o para exponer estas líneas de trabajo, y que él sí que contaba con el resto de grupo con sus socios de gobierno, pues cada vez que tenía que proyectar o que planificar en su caso, pues a lo mejor alguna obra o algún proyecto, ¿no? Relevante para la isla de Lanzarote. Entonces, por eso lo expongo sobre la mesa y sobre el debate, ¿no? Desde el punto de vista, vamos, como un poco apasionada, digamos, de la política, pero desde el punto de vista de la información, por eso lo pregunto. Yo no sé si cada vez, aunque sean socios de gobierno, si cada vez que se va a presentar un proyecto de estas características se debe contar o se suele contar con sus socios de gobierno, en este caso en el Cabildo Insular. Yo creo que hay cosas que tiene que estar el grupo de gobierno y cosas que a lo mejor puede estar solamente el partido que está llevando esa área, ¿no? Yo creo que un documento de este tipo, que estamos hablando de territorio y nos atañe a todos, no solamente a Coalición Canaria y al Partido Popular que están en el gobierno, sino y no solamente al resto de los partidos políticos, este documento atañe a los ayuntamientos que están afectados. De hecho, el ayuntamiento de Yaiza se quejó de que no habían contado con ellos para la presentación de un documento que nadie tiene. Es que esa es la realidad. O sea, yo claro que estoy de acuerdo con Emilio que hay que abrir la participación y que el sector tiene que decir qué es lo que piensa y cómo lo ve, por supuestísimo que sí, pero sobre la base de algo, Lo que yo creo que no es una buena manera de hacer las cosas es una presentación de algo que todavía no está, porque parece que lo que están haciendo es sacarse fotos
y no solventando problemas, que fue lo que hicieron con Adislán, decir que habían firmado un protocolo porque son incapaces de firmar un convenio y mientras tanto se siguen levantando reparos. Entonces, esa forma de actuar, nosotros desde el Partido Socialista consideramos que no es la oportuna y sobre todo cuando estamos hablando de, en estos momentos estamos hablando de un documento que es importante, no solamente para la Jeria y para los municipios afectados por el plan de la Jeria y no solamente para los viticultores que viven en la Jeria, ni para las personas que viven en la Jeria, sino para toda la isla de Lanzarote. Y ahí yo creo que al presidente del Cabildo le ha faltado saber proceder y saber actuar de forma correcta, no solo con su socio de gobierno, con los municipios afectados y con toda la sociedad insular. Y cuando estamos hablando de que el paisaje, el paraje protegido de la Jeria está así porque es debido a la acción humana, es cierto, esos hoyos los excavaron los agricultores de aquella época, pero la acción humana cambia el paisaje y si nosotros ahora introducimos ahí otras acciones humanas diferentes, la Jeria dejará de ser lo que es. Entonces, cuando estamos hablando de que es un paisaje que es así debido a la acción del hombre, por supuestísimo, pero es que la acción del hombre puede construir otro paisaje diferente. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer cuando vayamos a discutir el plan de la Jeria. Porque a la Jeria vienen no solamente por el maravilloso vino que tenemos, sino también por un paisaje muy singular que no existe en otra parte del mundo. El vino podrá seguir siendo maravilloso, pero el paisaje podría dejar de existir. Primero dije lo del paisaje, que era único en el mundo. Sí. Quiero decir, pero lo pongo como sobre la mesa como elemento central en el que nos debemos que cuando llegue de verdad el documento y lo tengamos y todo lo podamos leer, entonces tenemos que decir, oye, este paisaje es así por la acción humana, pero es único en el mundo por la acción humana y la acción humana puede transformarlo en otra cosa completamente diferente. Y esa es la pregunta base que nos debemos hacer y que cada uno se exprese sobre ella. Por supuesto que tienen que convivir los usos, clarísimo que sí. Por supuesto que tiene que haber agricultura, por supuesto. Por supuesto que la gente tiene que vivir en la Jeria, también. O sea, entonces en eso yo creo que estamos de acuerdo todos. La cuestión es cómo hacerlo sin dañar ese paisaje singular, sin dañar ese espacio natural protegido, que también lo es, y que haya un consenso amplio y que no nos vayan dejando por fuera, sin ni siquiera haber empezado. Bueno, yo creo que es un poco la línea, ¿no?, que me suelo encontrar. Me entristece porque yo en las imágenes se ha visto claramente cómo está el alcalde de Tías, que es del Partido Socialista. El alcalde de San Bartolomé. Y el alcalde de San Bartolomé y los concejales, estaba el concejal de Agricultura del sector primario del Ayuntamiento de Tías. Sí es verdad que me entristeció no ver a nadie de la corporación del Ayuntamiento de Yaiza, del grupo de gobierno, pero bueno, a razón de esto, se les invitó, han sido todos invitados, incluso a compañeros, pero bueno, se imagino que por agenda el que pudo asistir asistió o el que le vio prioridad fue. Pero yo creo que lo que vemos un poco es esa publicidad, ¿no? Es decir, lo que ha comentado la compañera Ariagona, que expone, yo creo que es lo que se ha dado claramente. Es decir, hay unas bases que todos sabemos donde hay que regir el suelo y lo que se ha hecho es una mesa, una iniciación clara de cuál es la que va a ser, de participar todos los sectores para enriquecer el documento final, y eso es lo que se ha dado. Yo no sé ahora que se expone, igual hablamos lo del taxi, me costaba ver una exposición donde el Partido Socialista se negaba que lo que había pasado, que no sé qué, que el sector en contra, en huelga, y simplemente lo que ha hecho Coalición, que hay que agradecer a ese gran trabajo que ha hecho Domingo y sobre todo con las cooperativas de taxi, es de empezar a crear y dar protección jurídica a todo lo que se está haciendo, porque hemos visto cómo van todos a una y se va a dar un buen servicio, y creo que se ha trabajado y se ha dado ese proceso. Y sobre la Jeria que volvemos, yo creo que esto es lo que hemos expuesto ahora a todos los compañeros, lo que se ha dado. Yo veo ahí miembros de partidos, de todos los partidos, o de casi todos los partidos que gobiernan la isla de Lanzarote. No veo ninguno. Bueno, de Nueva Canarias. Y del Partido Popular. Pero de los ayuntamientos implicados, vemos a Isidro, el Partido Socialista. Detrás le aseguro yo que está el concejal del Partido Socialista que le incumbe al municipio de Tías. Y yo creo que ahí casi todos son ciudadanos y ciudadanas que de una manera u otra están relacionadas con el paraje de la Jeria. Y lo que se está diciendo es invitando ahora a crear todas esas mesas de coloquio para crear la herramienta mejor que se pueda dar, que es donde todos sean participativos y de lo que dice la compañera, de que no se distorsione, de que no se premie al sector privado, de que no se premie, de que se tenga en cuenta el suelo, la imagen, todo. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, crear esas mesas, y yo creo que eso, mejor que lo que estamos viendo ahí en las imágenes, no se puede apreciar. Pero yo estoy de acuerdo que la iniciativa es importante y de tomar medidas, y tenemos que tomar medidas ya para planificar la isla de Lanzarote. Estamos en el año 2024 y no tenemos nada planificado. Decimos el espacio de la Jeria que es maravilloso, pero no tenemos qué queremos y qué vamos a hacer. Indiscutiblemente, que bien digo,
que me nos parece estupendo que se lleve a cabo ese plan general. Pero si tú me dices voy a hacer una mesa de trabajo, pues siéntase y diga, centrámonos y cada uno hace propuestas para hacer un borrador. Pero lo que dijeron ahí textualmente es, este es el plan general de la Jeria, y todo el mundo se quedó sorprendido. Sí. Usted no estuvo, yo sí estuve, yo no escuché ese mensaje. Yo he visto los medios de comunicación constantemente y lo he visto la información del consejero, y te repito, en primer lugar que digo que felicitamos al consejero de Política Territorial por la decisión que dijo públicamente que va a decir. No estamos en contra de la postura de ese momento, pero sí comprenderás también que cuando si vamos a hacer un proyecto, pues decirle a todos los partidos, a todos aquellos, vamos a presentar iniciativas y nos sentamos en una mesa. Lo que no puede hacer es hacerse una foto, como dice, ya tenemos la panacea de lo que vamos a hacer en la Jeria, sin tener ningún documento, que nadie lo sabe. Y más tristemente, ya los del mismo que están en el grupo de gobierno, que se quedan después cuando le hacen la entrevista, dicen, mira, pues que nosotros no sabemos nada. Tú comprenderás que así no es la forma de hacer las cosas. Y yo no voy a estar en contra de que se siga trabajando, y yo creo que esto sea un lazo y seguirán trabajando conjuntamente para llevar un buen plan de la Jeria, que se lo merecemos. Bueno, yo creo que podemos, bueno, no sé si tienen algo más que apuntar muy breve y cambiamos de asunto. En fin, de todos modos, insistimos, es un documento, unas líneas de trabajo que están empezando, digamos, a caminar, y que queda un largo camino por recorrer, donde pues habrá periodo de alegaciones, cada uno podrá, en fin, presentar lo que considere, y haremos un seguimiento, evidentemente, de un plan que es fundamental y que es muy especial para la isla del Lanzarote. Cambiamos de asunto, y Emilio, me sirve lo que acabas de comentar, porque lo has añadido en lo que estabas hablando, y es el asunto del sector del taxi. Pregunto, ¿les parece acertada la gestión que se ha hecho con el sector del taxi desde el Cabildo Insular de Lanzarote, pues con respecto a la polémica que ya veníamos anunciando desde hace semanas, y que el propio sector del taxi, pues, digamos, amenazó, bueno, puso sobre la mesa que podría llevar a cabo una huelga, un paro patronal, que es como se llama realmente, durante esta Semana Santa, y que finalmente, y para aquellos que no lo sepan, ha quedado desconvocado después de esa reunión con el Cabildo Insular de Lanzarote y llegar a lo que parece un acuerdo, y ellos han llamado, digamos, que ellos han cedido por responsabilidad, lo han dicho ellos mismos, por responsabilidad. ¿Les parece acertada la gestión del Cabildo, Ariadna? No, desde luego que la gestión del Cabildo no nos parece nada acertada. Es que no ha sido acertada. El Cabildo ha creado un conflicto intentando imponer unas competencias que no son suyas al sector del taxi. Y la huelga se ha desconvocado porque finalmente el Cabildo ha reculado, porque no le ha quedado más remedio que hacerlo, porque estaban intentando hacer algo que no debían. Y con esto me estoy refiriendo a los puertos y a los aeropuertos, que eso es una zona de área sensible y la querían hacer como una prestación conjunta. Y las competencias en la ley no son esas, es decir, esas zonas hay que en los aeropuertos y los puertos hace falta una ordenanza, porque son unas zonas de especial sensibilidad en el sentido de la afluencia de personas y de los turistas o de los usuarios que utilizan esas infraestructuras. Y lo que hizo el Cabildo fue intentar poner ahí una prestación conjunta sin poder hacerlo, y lo que tuvo que hacer es recular. Y eso en cierta forma le da razón también al Ayuntamiento de San Bartolomé, porque el Cabildo le ha puesto un recurso a la ordenanza del taxi del sector de San Bartolomé basándose en lo mismo. Y no lo pueden hacer porque el Cabildo no ha sacado una ordenanza. Por eso digo que el Cabildo este tema no lo ha enfrentado con el rigor necesario, porque lo que tendría que haber hecho es proponer una ordenanza a las cooperativas de taxistas y a los municipios afectados y llegar a un acuerdo y publicar esa ordenanza. Y entonces sí se podría hacer ahí una zona de uso sensible, pero lo que no se puede hacer es una prestación conjunta, y por eso ha reculado el Cabildo y por eso no hay huelga. Esa es la realidad. ¿Claudio o Emilio? Bueno, yo sí me deja la oportunidad, compañero. Yo básicamente, bueno, es lo que decía antes, ¿no? Hemos visto cuando el Cabildo de Lanzarote, gobernado por Osvaldo, en este caso, por Coalición Canaria, con el Partido Popular, vemos que siempre que hay un avance sale una visión o un punto de vista contrario siempre del Partido Socialista. Esto es sencillo, mire, desde un principio, de los 7 municipios que tenemos en la isla de Lanzarote, 5 estaban conformes con lo que se planteaba el Cabildo de Lanzarote, que no es otra cosa que lo que todos hemos visto, que cuando en épocas o en situaciones de emergencia o en situaciones de desborde de trabajo, ¿sí? Hemos visto esas imágenes que se ven en la cola del aeropuerto, en el ayuntamiento, en el municipio de Yaiza, en Playa Blanca en concreto, lo que hacía era siempre bajo una llamada, ya pueda ser de la policía, de los propios hoteleros, en este caso la cooperativa,
pedía pues auxilio o pedía ayuda al municipio colindante o a los taxis, ¿no? Esto no está bajo un marco jurídico, es decir, un ayuntamiento no puede autorizar, es decir, no pueden autorizar a que un taxi pueda actuar. Entonces, esto lo que ha hecho el Cabildo, cuando esto le llega y quieren darle solución, es darle un margen jurídico, es decir, darle un marco. Y para eso hay que nombrar esas zonas sensibles o esas zonas de cooperación. Básicamente, lo que hay que dejar claro es que cuando se convocaba esa huelga... ¿Estarás de acuerdo conmigo que no lo ha declarado, que el Cabildo no ha declarado zona sensible? Hay un acuerdo. Ahora están trabajando en dar todos esos márgenes y tal, pero lo que es el mensaje que dice que hay una huelga, no. Hay que decir claro que de los 7 municipios, 5 estaban conformes y que habían 2, que era San Bartolomé y Tías, que no entraban en la conformidad. Eso no es así, Emilio. Bueno, Perdona, ya después... Sí, que llame cualquier taxista y diga, yo no estoy diciendo ninguna mentira, estoy diciendo cómo era lo que se ha dado y que luego se llegó a un acuerdo, obviamente, y que luego lo que usted comenta son los pasos siguientes, igual que el día mañana, que se habló de si la central, como todo eso va a venir un trabajo luego, pero ahora hay un consenso y la gente lo tiene claro, que lo único que ha dicho el Cabildo es decir, oye, vamos a crear y vamos a dar un marco jurídico, porque hay que decirlo, lo que se hacía y se había trabajado hasta el día de hoy no estaba dentro de la ley. Nadie puede autorizar a un taxi de otro municipio así abiertamente, llamar por teléfono, ven y carga. No, se ha hecho, pero lo que se le ha dado ahora con todos estos acuerdos es que esto se pueda hacer haciendo lo legal. Mismo. Si es que no han llegado a ningún acuerdo, se sigue haciendo lo mismo y los taxistas con las cooperativas de taxis lo siguen haciendo que el ellos. mensaje que ustedes dan... y además una cosa, o sea, el comunicado de la huelga lo lanzaron 2 cooperativas de taxis y esas 2 cooperativas ahora yo si no está bien, dos cooperativas de taxis que engloban a 6 municipios de la isla. Esa información, ves cómo esa parte es la que quizás no hay que darla de esa manera. Porque ese comunicado que hicieron es erróneo. El comunicado que hicieron las dos cooperativas de taxi está en la prensa. Perdón, pido el turno de palabra. Sí. No, simplemente, como suele decir Jaime, es que esta me la sé, porque, bueno, hemos hablado no por comunicado, es que hemos hablado y han estado además varios días con nosotros los presidentes de la cooperativa Norte y Sur y el presidente de la cooperativa también de San Bartolomé, que es la de Aje y Tamia. Y es verdad que ambos nos han dicho como presidentes, que se supone que son representantes de los taxistas se supone que son representantes así, de los taxistas de esas cooperativas, que estaban de acuerdo con convocar en principio esa huelga por estar descontentos y disconformes con lo que se había adoptado por parte del Cabildo hasta ahora, hasta antes de esa reunión. La de San Bartolomé representando a San Bartolomé y la Norte y Sur, que implica 5 municipios, 5 municipios, una parte que era el municipio, porque le digo, el Cabildo tenía el aprobado de 5 municipios, faltaban 2, que es el de San Bartolomé y eso, y ahora me dice, las 2 cooperativas, claro, una cooperativa, pero por una parte no era, porque ya le digo, había un acuerdo de los 5 municipios, ya de lo que hay al documento del Cabildo, entonces habían 2 que no. Es verdad es que yo ya no entiendo nada, o sea, porque si el presidente de la cooperativa o el presidente de la asociación que representa ya no a los taxis, si un presidente de una asociación representa a esa asociación y por eso es el presidente, pues será que está representando a la asociación, no será que representó a uno y otros no, y si no, habrán elecciones dentro de la asociación, digo yo, porque es que ya, a ver... Lo que no se puede tratar es a la gente, por favor, no, hay cosas que no se pueden decir y hay cosas eso digo yo, y hay cosas que no son, y lo que no se puede hacer es mentir descaradamente, y tú sabes, igual que yo, que el Cabildo no ha tomado ninguna decisión, ha tomado decisión de palabra, pero ha intentado imponer competencias que no son suyas a municipios, y por eso estamos en la situación que estamos, y por eso se convocó una huelga que finalmente se desconvocó, porque el Cabildo reculó en las acciones que iba a emprender, porque iba a declarar una zona de prestación conjunta donde corresponde un área sensible que no ha regulado, pero no ni este presidente, ni el anterior, ni el otro, ni el otro, ni el otro, porque esa zona de prestación de esa zona sensible no se ha regulado en todo este tiempo, y que ahora la quieren regular, me parece muy bien, pero para eso háganlo bien y no vayan al enfrentamiento con otras administraciones y con los taxistas, porque es que yo no recuerdo en Lanzarote otro preaviso de huelga de taxis, sino cuando llegaron ustedes. Venga, Servando y Claudio, y cerramos, porque nos tenemos que ir. Yo creo que Lanzarote necesita una atención exclusivamente del transporte público, no solamente el taxi, sino las guaguas. Que por cierto también anuncian huelga. Un mal en la isla de Lanzarote con relación al transporte público en general. Yo creo que el Cabildo sí tiene que abanderar o poner sobre la mesa un estudio concretamente del taxi y de las guaguas. Bien,
Ahora la forma yo creo que no fue la apropiada que hizo el Cabildo de Lanzarote, porque pone un documento sin que yo creo que tienen que escuchar a los 7 ayuntamientos, a las diferentes asociaciones de taxi para llevar un documento. Lo que no puede ser el Cabildo, cuando una persona o un alcalde concretamente pone en voz, esto no me gusta, por lo que motivo que sea, lo primero que dice el presidente del Cabildo lo voy a llevar a los tribunales. Señores, vamos a ser dialogantes, dialogar entre todos, porque esto es un problema de los 7 ayuntamientos y de las cooperativas del taxi, y concretamente del taxi. Entonces vamos a mirar, y yo creo que el Cabildo, como la máxima institución de la isla, sí es el que tiene que poner sobre la mesa un estudio en profundidad del transporte público de la isla de Lanzarote, tanto de guaguas como de taxi. Y yo dije en un medio de comunicación, yo sé que los taxistas van a ser coherentes, y aquí no se trata de ganar uno o ganar otro, yo creo que fueron coherentes y no hicieron la huelga en Semana Santa. Claudio, y cerramos. Hombre, vamos a ver, hay un dato objetivo, ¿no? Vamos a hablar de cifras, ¿no? Si somos el 7º o 8º aeropuerto, por ejemplo, a nivel nacional, desde luego el servicio del taxi, por las razones que sean, no es el adecuado para un aeropuerto que es el 7º o el 8º de España. Y yo, como soy usuario de los transportes públicos, del taxi, de la guagua, lo puedo decir por experiencia propia, ¿no? Si llegas al aeropuerto de Lanzarote una noche a las 11, 11:30 de la noche y hasta las 2:30, 1:45, no sales, porque la cola de taxis es inmensa, eso, en mi opinión, no es de recibo para una potencia turística. Ojo, esto lo he vivido yo, además, hace poco, ¿no? Que los coches que había allí, creo que eran todos de San Bartolomé, que serían unos 10 por ahí, la verdad es que los chicos se les veía estresados, o sea, ellos no pararon de dar viajes, ¿no? Pero bueno, algo falla ahí, ¿no? Algo falla en el aeropuerto, algo falla en Playa Blanca. Es vergonzoso como ves a turistas básicamente ingleses 7, 8 de la tarde con unas colas inmensas allí tirados y ves taxis aparcados por ahí. No me explico ni me quiero meter en estos follones porque los desconozco, ¿no? O podríamos también hablar del tema de la guagua y no acabaríamos, ¿no? Entonces, por lo que yo he entendido, porque también esto es una cosa de Coalición Canaria, por lo que yo he entendido, lo que se pretendía con esta medida era paliar un poco o, digamos, salvar los muebles de la Semana Santa, porque creo que esta Semana Santa, si no me equivoco, hay una previsión de ocupación de prácticamente un 90%, pues tú imagínate, si por ese aeropuerto o por los puertos esas colas inmensas se empiezan a formar, la imagen es patética, ¿no? Y después también aprovecho para decir otra cosa, muchas veces cuando tienes que coger un avión a las 6 de la mañana, o a las 6:30, o a las 5, llamas al radiotaxi, te sale un contestador muy amable, pero nadie te lo coge, y yo en alguna ocasión he tenido que recurrir a algún amigo o a mi propio coche, que saben que no me gusta nada coger el coche, aunque hoy he tenido que cogerlo, pero no me gusta nada, pues porque no hay taxi ni hay respuesta, ¿no? Hombre, pues somos la 3ª capital de Canarias, somos un destino turístico top, digamos, a nivel nacional y a nivel mundial, porque Lanzarote es un destino turístico top a nivel mundial y creo que debemos prestar servicios acorde con ese nivel. Y otra cosa, que yo creo que esa amenaza, entre comillas, de estos coches, VTC, les llaman Uber o no sé qué, ¿no? Pues ya está también ahí, ¿no? Entonces, pues tengamos cuidado. Otro debate, otro melón que ya abriremos otro día. Emilio, estamos fuera de tiempo. Simplemente decir que respeto al sector del taxi total, la primera línea de trabajo, lo hemos visto en pandemia, lo vemos el día a día, cuando hay inseguridad, cuando hay problemas de todo tipo, son las primeras líneas que tenemos ahí a pie del ciudadano. Lo que sí era un poco esa denuncia que hacía en que lo que se busca de Coalición es dar una plataforma jurídica para que cuando un taxi pueda ir no vuelva en vacío y ayude en la descarga y no basarse en que si huelga o no. Yo creo que hay derecho a la huelga y hay que escuchar hasta el último sector del taxi, pero el dato que hay que dar es que 5 municipios de 7 estaban conformes y lo que no podemos es distorsionar la información. Bueno, pues nos tenemos que ir, seguiremos hablando en cualquier caso sobre este asunto, porque además se han planificado diferentes reuniones, así nos los han comunicado los presidentes de ambas cooperativas, se han planificado desde el Cabildo diferentes reuniones, con lo cual, imagino yo, de esas reuniones se sacarán determinadas conclusiones, nos la comentarán y nosotros nos haremos eco de esas conclusiones y de esas medidas. Ahora no te quiero quitar tiempo, tenemos que ir. Creo que hay un tema también trascendental, que son esas maniobras militares unilaterales que ha iniciado Marruecos en aguas entre Canarias
y el Sáhara, que no es un territorio marroquí, y creo que hay que darle la importancia que hay que darle, y también, bueno, propongo ese tema para tratarlo. Bueno, por supuesto, aquí siempre preguntamos temas que quieran debatir y me lo apunto para la siguiente tertulia. Muchas gracias a los cuatro, gracias. Y a todos ustedes, gracias por estar ahí también un día más. Mañana, si no cambia la agenda, antes de irnos, por tanto, de esa Semana Santa, nos vendrá a ver en tiempo de entrevista Héctor Fernández, de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, para hablar, precisamente, entre otras cosas, de lo que nos espera en esta Semana Santa en cuanto al turismo y todo, en definitiva, lo que tiene que ver con el sector turístico, que podemos hablar siempre con Héctor Fernández. Muchísimas gracias y buenas tardes.